Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abner Alvisures, mi número de carnet es 2098-217 y hoy les voy a explicar lo que son las clases y los objetos. Bueno, para empezar podríamos decir que las clases son los tipos más fundamentales de C#. Una clase es una estructura de datos que combina estados, campos, acciones, es decir, métodos y otros miembros de función en una sola unidad. Una clase proporciona una definición para instancias creadas dinámicamente de la clase, también conocidas como objetos. Las clases admiten herencia, polimorfismo, mecanismos, por lo que las clases derivadas pueden extender y especializar clases base. Las clases nuevas se crean mediante declaraciones de clase. Una declaración de clase se inicia con un encabezado que especifica los atributos y modificadores de la clase, el nombre de la clase base, si en dado caso se indica, y las interfaces implementadas por la clase. Al encabezado le sigue el cuerpo de la clase, que consta de una lista de declaraciones de miembros escritas por los delimitadores. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, es una declaración de una clase simple denominada point. Ahí tienen el ejemplo. Las instancias de clase se crean mediante operadores new, que asigna memoria para una nueva instancia, invoca a un constructor para inicializar la instancia y devuelve una referencia a la instancia. Las instrucciones siguientes crean dos objetos point y almacenan las referencias en estos objetos en dos variables. Tenemos ahí point1, point2 y como se mencionó anteriormente, el operador es new y ahí es donde está almacenando las referencias. La memoria ocupada por un objeto se reclama automáticamente cuando el objeto ya no es accesible. No es necesario ni posible desasignar explícitamente los objetos en C#. Ahora vamos a hablar acerca de los miembros. Los miembros de una clase son miembros estáticos o miembros de la instancia. Los miembros estáticos pertenecen a clases y los miembros de instancia pertenecen a los objetos, instancias de clases. A continuación se proporciona una visión general de los tipos de miembros que puede contener una clase. Por ejemplo, tenemos constantes. Los constantes son valores constantes asociados a la clase. Campos, variables de la clase. Métodos, cálculos y acciones que pueden realizarse mediante la clase. Propiedades, acciones asociadas a la lectura y escritura de propiedades con nombre de la clase. Indizadores, acciones asociadas a la indexación de instancias de la clase como una matriz. Eventos, notificaciones que pueden generar la clase. Operadores, son conversiones y operadores de expresión admitidos por la clase. Constructores, son las acciones necesarias para inicializar instancias de la clase o la clase propiamente dicha. Y los finalizadores, acciones que deben realizarse antes de que las instancias de la clase se descarten de forma permanente. Tipos anidados declarados por la clase. La accesibilidad. Cada miembro de una clase tiene asociada una accesibilidad que controla las regiones de texto, de programa, que pueden tener acceso al miembro. Existen 6 formas de accesibilidad posibles y se resumen a continuación. La primera es public, que es un acceso no limitado, es decir, que cualquiera puede acceder a ello. Luego tendríamos como número 2 protected. Este es un acceso limitado a esta clase o a las clases derivadas de esta clase. Interna 1. Acceso limitado al ensamblado actual, .exe, .dwl, etcétera, etcétera. Protected internal. Acceso limitado a la clase contenedora, las clases derivadas de la clase contenedora o bien las clases dentro del mismo ensamblado. Private. Acceso limitado a esta clase, private protected. Acceso limitado a la clase contenedora o a las clases derivadas del tipo contenedor con el mismo ensamblado. Parámetros de tipo. Los parámetros de tipo, una definición de clase
puede especificar un conjunto de parámetros de tipo poniendo tras el nombre de una clase una lista de nombres de parámetros de tipo entre corchetes angulares. Los parámetros de tipo pueden usarse luego en el cuerpo de las declaraciones y también estos pueden usarse en el cuerpo de las declaraciones de clase para definir a los miembros de la clase. En el ejemplo siguiente, los parámetros de tipo per son tFirst y tSecond, como pueden ver en la pantalla. Tenemos public class per y declaramos tenemos ahí tFirst y tSecond, y luego pues tenemos que estos serían una accesibilidad public, es decir, que no tiene acceso limitado. Es tFirst first and tSecond second. Un tipo de clase que se declara para tomar parámetros de tipo se conoce como tipo de clase genérica. Los tipos struct, interfaz o delegado. Estos también pueden ser genéricos. Cuando se usa la clase genérica se deben proporcionar argumentos de tipo para cada uno de los parámetros. Tipo, por ejemplo, per, declaramos ya sea entero o una cadena, y luego ponemos que per es new, como lo mencionamos anteriormente, y ahí pueden ver cómo se va desglosando lo que son los diferentes parámetros, ¿verdad? Con todo su tipo. Una declaración de clase puede especificar una clase base colocando después del nombre de clase y los parámetros de tipo 2 puntos, seguidos del nombre de la clase base. Omitir una especificación de la clase base es igual que derivarla de un tipo object. En el ejemplo siguiente, la clase base de point3d es point y la clase base de point es object. Como pueden ver en pantalla, tenemos una public class point. Public int, declaramos nuestras variables x y y. Public point, recuérdense que nosotros la accesibilidad la pusimos pública. Y tenemos un public class point 3d, como se explicaba. Y ahí tenemos cómo se estaría lo que es desarrollando. Este sería un ejemplo de cómo utilizar clases y objetos en lo que es C#.